¿Por qué Sol sale en esa posición? Esa pregunta es parte de lo que está desarrollado en este libro. También venga al tercer y dice por qué cambia un poco el cielo, ¿no? Su coloración y por qué el Sol se pone en esa ubicación, ¿no? Cuando está el atardecer. Y por qué está en la luna, o sea, en las estrellas. Y esa cuestión que podría ser complicada y que seguro nuestro amigo Daniel y Anaí nos va a dar como un detalle, esas indicaciones de la posición de la luna, de las estrellas, por qué cambia la coloración del cielo, por qué las nubes, eso tiene que ver con lo que este libro nos trata de una cuestión cotidiana. Y entonces, sin más que agregar, los dejo con los expertos, primero con Daniel Yupanqui, para que nos ilustre y nos inserte en este maravilloso mundo de lo que es aproximaciones a la fenomenología golgiana a 100 años del renacimiento espiritual de alumno de Stein. Bueno, gracias a Daniel Yupanqui. Gracias. Muchas gracias por los aplausos. Muy honrado de estar aquí. Muchas gracias, Julio, por la confianza, Luciano, Alain, Gustavo, por tenerte siempre acá compartiendo la mesa de honor en ese día tan especial que se celebran los 15 años de una editorial que ha crecido con mucho esfuerzo y ha visto publicado numerosos libros de diferentes temáticas. Felicitaciones por el trabajo, por el esfuerzo, por todos los logros que cada año veo que se van incrementando, y que siga así porque es un ejemplo de cómo se busca difundir la cultura, ¿no? Bien, es el famoso, la famosa frase de Sócrates: conócete a ti mismo. Pero qué difícil es hacerlo, porque siempre hay un temor en el ser humano de encontrar verdades incómodas, como la certidumbre de la muerte, y eso lo indispone. Pero también sabe que si no se conoce a sí mismo, no va a poder descubrir qué es lo que puede dar, o hasta dónde puede dar, hasta dónde puede explotar sus potencialidades y así darle sentido a su propia vida. Entonces, a lo largo de la historia de la humanidad, es que a partir de un conjunto de interrogantes sobre quiénes somos y por qué o para qué estamos aquí, se han abierto tres caminos o vías para hallar las respuestas: la religión, la filosofía y la ciencia. Religarse, religere, volver a unirse, volver a ligarse con un ser superior. Entonces tenemos la percepción del ser humano y lo que lo rodea como seres que han sido creados por una entidad superior, y hay interpretaciones sobre esto, ¿no? Por un lado, que está libre albedrío, que uno puede hacer lo que mejor no le parece, y en fin, si le da mal, si le da bien, en buena hora. Y hay otra interpretación, otra línea, que dice, bueno, que el ser humano nació para obedecer a Dios y punto, y su destino ya está preestablecido, ¿no? Bueno, asimismo está el tema de la filosofía, el amor por la sabiduría. Ha aportado preguntas que dan pie a otras preguntas, ¿no? Digamos, la pregunta filosófica que invita a otra y a otra respecto a los fundamentos, ¿no? Y al cuestionarse por qué, ¿no? A partir de un concepto, ¿no? Entonces está este camino para el conocimiento, ¿no? Finalmente, la ciencia, que ha aportado valiosísimos datos, valiosísima información a partir del método científico, del análisis de los datos, de las conclusiones a partir de investigaciones, ¿cierto?, basadas en el enfoque cuantitativo o cualitativo, ¿no? La experimentación. Ahora bien, el conocimiento de lo que es el ser humano no puede ser posible si se toma solamente uno de los caminos, ¿cierto? Sin embargo, tomar los tres a la vez puede llevar a unas contradicciones o quizás a conclusiones poco plausibles, y ahí va más o menos lo que vuelve denso, lo que podría volver denso una obra como la que tenemos en manos. Puede llevar a unas contradicciones o quizás conclusiones poco plausibles de primera instancia, ¿no es cierto?, a los ojos, ¿no?, de un entendido promedio, ¿no?, común y corriente.
Por eso ha habido individuos que se han planteado, creado diferentes formas de llegar a ese conocimiento del ser humano y lo que lo rodea, ¿no? Uno de ellos, por ejemplo, ha sido Goethe, con su propuesta de observación fenomenológica, y que luego ha sido tomada por Rudolf Steiner, inspirado ahora en este filósofo autista. Tenemos a nuestro Luciano Ackermann, que nos ofrece una obra que pretende conciliar justamente los aportes de diferentes disciplinas. El aporte más notorio, me parece, de lo personal, proviene de las ciencias naturales, a través de un minucioso análisis de los minerales o metales, propiamente hablando, que influyen en el funcionamiento del organismo humano, pero también el enfoque psicológico, cuando intenta hilvanar dicho funcionamiento con el devenir de las experiencias internas. Lo físico influye sobre lo psicológico y lo vemos constantemente cuando nos enfermamos o sentimos que el día tiene más de 24 horas y todo es pesado, todo es tedioso. Como también vemos que la recuperación física lleva al espíritu a sentirse mucho mejor, con menos carga, y estamos más dispuestos a hacer las cosas planeadas, ¿sí? Y el tiempo alcanza para lo justo, para hacer lo que pensábamos hacer. Es inevitable la vinculación del estado físico con el ánimo del ser humano. No estoy diciendo aparentemente una verdad de orgullo, ¿no? Una verdad muy evidente, pero a veces no reparamos en ello. En el camino de regreso también vemos cómo es que lo anímico repercute en lo físico o en lo fisiológico. Vemos como una falta de control de las emociones o de los impulsos puede llevarnos a un deterioro del sistema inmunológico y al deterioro del funcionamiento de los órganos, o una sobreexigencia, y eso trae también consecuencias para la salud. Es una relación muy dinámica que no acaba ahí, que no se queda, digamos, en este plano, sino que nos ofrece también un vínculo importante con la función del hombre en el cosmos. Cada mineral supone un componente que puede ser hallado en diferentes partes del planeta Tierra, pero también está asociado, ¿cierto?, a un planeta, a un astro, de los 7 que justamente da cuenta Luciano, que nos explica a detalle. Y acá esto es una idea ya personal, ¿no? Que quería hacer como una analogía. En el sistema solar, la Tierra, ¿cierto?, junto con los otros planetas, va haciendo un proceso de traslación, de movimiento, ¿no? Ordenado, no sistemático. Y me he atrevido a hacer esa analogía también con el ser humano, ¿no? Junto con otros individuos también, vamos moviendo, ¿no? Respecto de un eje, ¿no? Los planetas alrededor del Sol, ¿no? La energía del Sol capaz, ¿cierto?, de hacer que haya una especie de secuencia armónica, ¿no? Y en la medida también los seres humanos, cuando estamos bien dirigidos, ¿no?, podemos llegar a un buen puerto, ¿no?, si nos movemos en ese sentido. Hay pasajes muy interesantes en el libro de Luciano, ¿no? Tiene de descriptivo y de instructivo. Hay una estructura muy ordenada en la distribución de los conceptos y de las interrelaciones, ilustraciones que van en auxilio de eventuales consultas. Y es oportuno comentarles por qué he elegido la frase de Sócrates, ya que justamente hay recurrir al método socrático del diálogo, ¿no?, hasta llegar a unas conclusiones, y lo he visto en las actividades que propone, ¿no?, justamente de preguntarse a la planta, por ejemplo, ¿no?, cómo se encuentra, ¿no?, observarla bien, ¿no?, pero también, digamos, ser empático con la planta, pero sin llegar a digamos, confundirse con ella, ¿no?, sino también ser capaz de tomar una distancia prudente, ¿no? Una de las virtudes del libro es su capacidad de hilvanar los elementos del mundo físico con el mundo psicológico y espiritual, pero no solamente eso, sino también vincular esa entidad tan compleja que es el ser humano con una construcción mucho mayor a nivel macro,
que escapa más allá de lo que es el planeta Tierra, ¿no? Y van a ser humanos como parte de la vida de un cosmos, de un orden mayor. Vemos que hay ciertas coincidencias que pueden ser datos que parecían irrelevantes, ¿no? Pero que el autor recoge y nos hace ver que en el universo no hay nada suelto al azar, que hay una causa, ¿no? Digamos, que las hace poner como tal. Yo considero que este es un libro que debe leerse con la mente bastante abierta. Hay una propuesta de desarrollo de la propia forma de conocer las cosas, sobre todo de conocer la naturaleza que nos rodea. Pienso que el propósito de este libro es reencontrarnos con nuestra esencia y nuestro rol, comenzando por hacernos reflexionar sobre la importancia de conocernos a nosotros mismos, ¿no? Con una buena dosis de desprendimiento, de liberarnos de ideas preconcebidas. No sé si me permite, Julio, con los tiempos, ¿estamos bien para citar algo? ¿Ah? En todo caso, sí, tomar por ejemplo un pequeño texto cuando habla acerca de Afrodita, es un texto muy interesante. Afrodita es recogimiento, es meditación, oración. Marte es cólera e impulso. Luego que se interioriza, se exteriorizará la asimilación, se vuelve expresión. Y esa asimilación y expresión están relacionadas con procesos de conciencia del yo, del cuerpo astral. Estoy cogiendo un fragmento. La asimilación apela a las fuerzas astrales, al cuerpo etérico y cuerpo físico, y es acompañada de disminución de conciencia, pudiendo llegar a extremos de apatía y estupor. A eso me refería con justamente la congregación, ¿no?, de diferentes disciplinas y enfoques. De la misma forma, y esto ya para terminar, de la misma forma como la conjunción de los astros y la combinación de ciertos elementos logra crear cambios, transformaciones, así esperamos también que la reunión de muchas mentes que lean esta obra puedan hacer germinar plantaciones de empatía y equilibrio en cualquier parte donde se encuentren. Gracias, Luciano, por otorgarnos esta guía para una nueva y trascendente experiencia. Muchas gracias, Dilma. Gracias por la atención. Gracias por este excelente cierre, como lo deja reflexionar. De la salud. Con la escolástica todo se desmembró. La religión por un lado, la ciencia por otro lado, el arte por otro lado. Entonces lo que pretende ambiciosamente la antroposofía es volver a esos momentos, traerlos a esta etapa moderna o postmoderna, y claro, con el valor agregado de que ya han pasado muchas centurias y hay que profundizar estas nociones, ¿no? Y claro, Rudolf Steiner, como gran figura de este movimiento, desde su nacimiento él tuvo unas cosas interesantes, ¿no? Porque él nace y casi se muere al nacer, desangrado, y 2 días después le dieron los santos óleos, porque ya el pediatra, los médicos habían dicho que iba a fallecer, ¿no? Pero no, sobrevivió. Entonces esa experiencia del nacer con la experiencia de la muerte despertó facultades en él que muy corriente de los mortales no podemos percibir, ¿no? La telepatía, telequinesis, clarividencia y un largo etcétera.